honor, ¿verdad? Estar nuevamente sirviéndole, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo, sirviéndole al Señor, venir a adorarte, venir a exaltarte. Qué hermosa la presencia del Señor, ¿verdad? Todo el tiempo se hace sentir la presencia del Señor, nada más es cuestión que nosotros tengamos ese corazón abierto, ¿verdad? Para poder sentir la presencia del Señor, porque siempre, siempre está. Amén. Hermanos, así vamos a empezar nuestro estudio, ¿verdad? Para mí, pues ya es mi última participación del libro de los Hechos y ha sido de gran bendición para mi vida porque precisamente platicábamos con mi papá, ¿verdad? Que cada vez, ¿verdad? Que nosotros nos ponemos a estudiar, ¿verdad? El capítulo que nos corresponde, hay cositas porque la palabra de Dios se lee, pero a veces uno no se detiene a leer ciertos detalles, ciertas cosas, ¿verdad? Que tienen un gran significado y gran enseñanza en nuestras vidas y a veces pues no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero cuando estamos estudiando los capítulos, y yo creo que ustedes también como los que están recibiendo, ¿verdad? También se dan el tiempo de poder meditar en la palabra y yo creo, al menos para mí ha sido gran bendición porque yo había leído el libro de los Hechos varias veces, pero esta vez fue como más detallada la participación hace, ¿verdad? Como que forza a uno, digamos, a darle el estudio un poco más profundo, ¿verdad? Y a entender todas esas cosas que están ahí, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces, hermanos, vamos primeramente a ponernos en las manos de Dios, que sea el Señor, ¿verdad? Haciéndose cargo de este servicio, de este estudio. Y vamos a orar, hermanos, acompáñenme a orar. Amén. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque tú, Padre amado, estás en este lugar. Padre, porque tú, mi Dios, eres el que pone, mi Dios, tú eres el que hace todas las cosas. Padre, en este momento, Dios mío, yo me pongo en tus manos, mi Dios. Yo te pido, Padre, que seas tú, Señor amado, hablando a través de mis labios. Dios, no sea yo, ni mi propio entendimiento, mi Dios. Padre, que seas tú, Dios mío, dando esta palabra, mi Dios, porque tu palabra no llega a tu vacía, mi Dios, sino que siempre hace el efecto que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón. Padre amado, limpia las mentes, limpia los corazones, Señor. Padre amado, que no se vayan como vinieron a este lugar, sino que se vayan con esa palabra, Dios mío, penetrada en sus corazones, Señor, dispuestos para llevarla por obra. Padre, porque tú eres el que capacita, el que entrena, el que da la palabra, el que guía, mi Dios. Padre, gracias por tu amor, por tu bendita palabra, mi Dios. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Dios. Recibe mi oración, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Y cuando tengas ahora sí ya. Digo, no, pues ahora sí ya me dejó en silencio total. Creo que el hermano no quiere que hable. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí se escucha. Sí se escucha. Ah, bueno. Perfecto, perfecto. Hermanos, entonces como les decía, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de lo que había pasado, ¿verdad? Para que podamos arrancar con este capítulo 26. Amén. El capítulo 24, ¿verdad? A la persona que le tocó, recordamos que está en Félix, ¿verdad? Que Félix estaba en ese tiempo, estaba de gobernador, ¿verdad? Y tenía a Pablo preso, ¿verdad? Entonces se acuerdan que Pablo estaba ahí y Félix lo hacía venir a cada rato, ¿verdad? Como para que, pues a ver si le daba un dinerito y lo dejaba ir, ¿verdad? Entonces quería él también el beneficio, ¿verdad? De a ver si le da dinerito y pues lo dejo libre, ¿verdad? A Pablo. Pero no, ¿verdad? Eso no sucedió. Entonces dice la palabra en el capítulo 24 todavía, que Félix estaba todavía ahí, pero cuando se va, ¿verdad? Cuando ya se iba a ir, dice la palabra que Félix se quiso congraciar y por eso lo dejó ahí preso. Pero ¿con quién se quiso congraciar? Con los judíos, ¿verdad? Con los judíos quiso quedar bien, quiso quedar bien con los judíos. Entonces, como quiso quedar
bien con ellos, pues lo dejó ahí preso. Dijo, bueno, hay que se quede, ¿verdad? Para quedar bien con ellos. Después, mis hermanos, en el capítulo 25, estábamos viendo ya que estaba Festo, ¿verdad? Entonces, Festo, que se llama Porcio Festo, él se quedó en lugar de se queda en su lugar, y en ese tiempo, cuando estaba Félix, ¿verdad? Cuando estaba Festo, dice la palabra que él estaba, pues llegó y miró a Pablo, lo miró ahí preso, pero él no sabía el motivo, ¿verdad? Quería escuchar por qué estaba Pablo ahí. Entonces dice que él pues quiso escucharlo y no entendió nada porque todo se trataba acerca de la religión, ¿verdad? O sea, no había un motivo. Pero entonces dice la palabra que llegó Agripa, que entonces ya estamos hablando de los Herodes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todos los Herodes? Desde el principio, parece que fue el primero, si no me equivoco, que fue el que quiso matar a Jesucristo. Jesús cuando era niño, que era Herodes el Grande, ¿verdad? Y de ahí ya vinieron todos los demás Herodes, ¿verdad? Y que hicieron pues bastantes cosas malas delante del Señor. Hicieron demasiadas cosas malas delante del Señor, todos esos Herodes, ¿verdad? Entonces, este Agripa era, digamos, que el bisnieto, ¿verdad? Del Herodes Grande, digamos, ¿verdad? Porque venía de la descendencia de los Herodes, ¿verdad? Entonces viene Agripa y visita a Festo. Viene y lo visita y dice la palabra que llegó él y Berenice. Él y Berenice eran hermanos, eran hermanos. Se dice, los historiadores, la Biblia no nos lo marca, entonces si la Biblia no me lo marca, yo no puedo asegurar nada, ¿verdad? Pero dicen los historiadores que ellos tenían una relación de incesto, ¿verdad? Entonces Berenice y él llegan a visitar a Festo, lo llegan a visitar allá al palacio. Dice que ellos llegan con pompa, ¿verdad? Llegan con toda esa gente del ejército, llega con gente bien levantada, ¿verdad? De ahí, de la ciudad, ¿verdad? De Jerusalén y de todos lugares, ¿verdad? Que estaba gente dice que los mejores, los judíos de más alta categoría, ¿verdad? Llegaron. Entonces todos estaban en ese lugar, ¿verdad? Porque llegó con toda su gente, lo que fue Agripa y lo que fue Berenice, ¿verdad? Entonces, esto le platica a Agripa. Le dice, mira, tengo a esta persona, tengo a un hombre aquí metido, ¿verdad? Desde que estaba Félix lo dejó. Se le culpa es por su religión. O sea, no habían todavía marcado nada el por qué él estaba encarcelado, ¿verdad? Todavía no sabía Festo el por qué. Entonces él empieza a platicar a Agripa. Herodes, Herodes sabía exactamente todas las costumbres de los judíos. Él sabía todo lo que sucedía, ¿verdad? Él sabía cómo estaba todo el movimiento, ¿verdad? Entonces, Agripa escucha todo lo que Festo tiene que decir y dice, yo quiero escuchar a ese hombre, yo lo quiero escuchar. Entonces dice, mañana lo vas a escuchar. Y entonces Festo pues no era tonto, ¿verdad? Él quería escucharlo porque sabía que Pablo había apelado para ir a ver a César, ¿verdad? Como había apelado para ir a ver a César, entonces dijo, yo necesito escribir algo y no lo puedo mandar si no tengo por qué se va Pablo a visitar a César, ¿verdad? ¿Por qué va a ir allá, verdad? Entonces yo tengo que escribir. Entonces por eso Festo también pues dice, sí, me conviene que le hagan preguntas, me conviene que Pablo hable, ¿verdad? Para que yo ya tenga que escribir. Y eso lo dice precisamente en el versículo, capítulo 25 y el versículo 26. Dice, como no tengo cosas ciertas que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. ¿Verdad? Ahí es a donde les digo que como él no sabía
¿verdad? El motivo principal, él tenía que escuchar. Por eso dice, te lo traigo a ti porque no tengo que escribir, no sé qué escribir, ¿verdad? Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Amén. Y ahora sí, empezamos a leer el capítulo 26 que nos corresponde esta tarde. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice entonces, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, ¿verdad? Entonces ahí recordemos que en ese tiempo, sin la autorización del rey, sin la autorización del gobernador, no podían hablar, ¿verdad? Entonces ahí le da la autorización a Agripa y le dice, ahora sí, se te permite hablar, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿verdad? Extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ahorita vamos a leer, yo creo que vamos a estar leyendo hasta el versículo 11 y hacemos una pausa. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que estoy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que haya de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, y los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Amén. Imagínense, hermanos, que en el versículo 2 dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Imagínense que él estaba encadenado, él no estaba en una posición bien, ¿verdad? Y él todavía dice, me tengo por dichoso. Yo creo que todos diríamos todo menos dichosos, ¿verdad? Porque imagínense. Pero él se tenía por dichoso porque, hermanos, si ustedes recuerdan los capítulos anteriores, el Señor le había revelado a Pablo y le había dicho que él iba a predicar ante reyes, ¿verdad? Que él iba a llevar el evangelio a reyes, iba a llevar a los gentiles, ¿verdad? Iba a llevar a todas las personas. Por eso él no perdía ninguna de las oportunidades que se le ofrecían para ir y predicar la palabra y hablarles la palabra, ¿verdad? Por eso él dice, me tengo por dichoso, porque dijo, tengo que hablar la palabra aquí, ¿verdad? Aquí tengo yo que hablar la palabra ante el rey Agripa, ante Festo y ante cada uno de los que están aquí, porque había mucha gente. Se dice que había gente como los jefes de las estos lugares, ¿verdad? Todos los que ustedes vean ahí que tenían, digamos que un rango alto, estaban ahí, ¿verdad? Reyes, gobernadores, había de todo, ¿verdad? Entonces él dijo, yo estoy dichoso por venir y predicar la palabra aquí, ¿verdad? Aunque él estaba en cadena, porque él estaba en cadena. Amén. Y luego dijo, mayormente, ¿verdad? Dice en el 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por
los cuales te ruego que me oigas con paciencia. Y ahí empieza, ¿verdad? Por eso le dijo que tuviera paciencia, porque él sabía que se iba a extender. Y ustedes saben que las predicaciones de Pablo no eran de media hora, ni de 1 hora, ni de 2, ¿verdad? Era largo, ¿verdad? Recordamos el que cayó de la ventana, ¿ah? Porque él predicaba, pero por eso le dijo, tenme paciencia porque ahora sí voy a hablar, ¿verdad? Le dijo a Agripa. Y ahí empezó su testimonio, porque recordemos que él lo que quería siempre, o lo que hizo desde el principio, él iba y decía su testimonio. Cuando se presentaba a estas cortes, él iba y decía, me sucedió esto, y esto es el Señor, ¿verdad? Y les presentaba a Jesucristo. Él les presentaba a quién es con quien él estaba metido, ¿verdad? A quién era el que él le había creído, ¿verdad? Él iba y presentaba, por eso él estaba dichoso, ¿verdad? Y luego fíjense lo que me llamó mucho la atención, como en el versículo 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa, ¿qué dice? Secta de nuestra religión, viví fariseo. Hasta él le decía que era una secta, en lo que él estaba metido, ¿verdad? Imagínense, qué tremendo, porque yo la verdad, yo pues en mi ignorancia, ¿verdad? Yo nunca había leído o nunca me había detenido a leer esta parte, ¿verdad? Pero yo pensé que solamente eran secta, pues solamente se le decía pues de verdad a las sectas satánicas o algo así, ¿verdad? Pero ya cuando uno de verdad se detiene y lee, eso es lo que les digo, que cuando uno se detiene y empieza a leer las porciones pequeñas, ¿verdad? Uno puede sacar demasiado jugo, ¿verdad? Y ahí el apóstol Pablo empieza a decirles quién era él, ¿verdad? Desde el principio, él les dijo, desde mi juventud, ¿verdad? La cual desde el principio, ¿verdad? Él empieza a platicarles desde que él estaba en Jerusalén, de verdad que él creció, que lo mandaron. Recordemos quién es su maestro. ¿Quién fue su maestro? ¿Verdad? Gamaliel fue su maestro del apóstol Pablo. Entonces él empieza a decirles, ¿verdad? Aquí ya no les menciona esto, pero sí les empieza a decir toda su vida desde su juventud. ¿Quién fue? ¿Dónde creció? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Para que vean que él sabía la ley. Porque si una cosa Pablo sabía, era la ley. La ley es la que más él sabía, porque estuvo precisamente con Gamaliel. Y él les enseñó, ¿verdad? Y no cualquiera iba con ese maestro, con ese rabí, ¿verdad? No cualquiera iba con él. Y Pablo, ¿verdad? Pudo ir con él, ¿verdad? Y él lo capacitó. Y una de las cosas que Pablo conocía bien era la ley, ¿verdad? Y él cumplía la ley. Él cumplía la ley, ¿verdad? Por eso él empieza a decirle desde dónde él empezó, ¿verdad? Cómo todas las cosas que él hacía, todo cómo creció, ¿verdad? Para que todos vieran que él también estaba cumpliendo la ley, ¿verdad? Que él estaba cumpliendo la ley. Y después por eso mismo les dice, por eso es de que me están a mí condenando, por seguir la ley, ¿verdad? La misma ley que él mismo hacía cumplir, ¿verdad? Imagínense. Luego seguimos, dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Era acusado por servirle a Dios de día y de noche, ¿verdad? O sea, no había realmente un motivo que realmente le dijeran, tú hiciste esto. No, precisamente por eso Festo quería mirar, ¿verdad? En qué estaba fallando. Y yo me imagino a Festo tratando de buscar el más mínimo detalle, ¿verdad? Para poder escribir en esa carta. Y no había nada. No había absolutamente nada. Y si se acuerdan, anteriormente, en el capítulo anterior, dice que todos estaban esperando y buscando, ¿verdad?, cómo culparle, pero no encontraron absolutamente nada, ¿verdad? Pablo estaba limpio. Pablo no había de qué culpársele. No encontraron un motivo, no encontraron una razón más que por seguir su religión, por seguir a un Cristo vivo. Amén.
Por eso es de que se le estaba culpando tan rigurosamente, ¿verdad? Entonces seguimos, hermanos. Fíjense lo que dice, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos, ¿verdad? Es que ellos no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y obviamente Pablo estaba predicando a un Cristo que había muerto y que había resucitado. Y entonces, como ellos se les hacía una cosa increíble que no podía ser posible, ¿verdad? Entonces, por eso decía que se culpa, ¿verdad? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Ahora se va a juzgar y se va, ¿verdad?, a condenar por estar predicando que hay un Cristo resucitado, ¿verdad? Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Acaso entonces en qué Dios están creyendo? ¿Verdad? Si no pueden creer que Dios resucitó a un hombre, ¿verdad? Que en ese tiempo, ¿verdad? Decían que era un hombre, eso es lo que los judíos decían, era un profeta nada más, no resucitó y por eso mismo escondieron su cuerpo, ¿verdad? Por eso mismo dicen que no, ¿verdad? Decían que por eso habían escondido su cuerpo los mismos apóstoles, ¿verdad? Decían eso, que supuestamente los apóstoles habían escondido el cuerpo de Cristo cuando no fue así, ¿verdad? Cuando Cristo realmente resucitó, pero para ellos eso era imposible, ¿verdad? Entonces, ¿a qué Dios ellos le estaban creyendo? Que no podían creer que este tipo de cosas sucedieran, ¿verdad? ¿A qué Dios le estaban creyendo cuando ellos sabían la palabra, ¿verdad? Sabían en Isaías, ¿verdad? Les decía que Él iba a libertar a los cautivos, que Él le iba a dar vista a los ciegos. Y aún ellos vieron todas esas cosas y aún así ellos no creían y ellos decían que era por el espíritu de Belcebú que lo estaban haciendo, ¿verdad? Y ellos vieron esas cosas. Y aún así ellos condenaban a Jesús, ¿verdad? Y entonces Pablo les está diciendo aquí, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. ¿De verdad se les hace increíble? ¿Verdad? ¿De verdad? Les está ahí hablando, ¿verdad? Diciéndoles, no, es que tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Por qué lo dudan? ¿Verdad? En otras palabras, ¿por qué lo dudan? Si Dios todo lo puede, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que Pablo les estaba diciendo en ese momento, pero esos corazones estaban endurecidos. Esos corazones estaban muy endurecidos, ellos estaban cegados, ¿verdad? Seguimos leyendo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y ahí él empieza a platicar de cómo él empezó a perseguir a la iglesia, ¿verdad? Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Miren, él mismo está diciendo que él encerró a muchos de los santos de Dios, ¿verdad? Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, ¿verdad? Ahí él les está diciendo que él tenía la autorización de todos los sacerdotes, de todos los fariseos, de todos los que estaban ahí. Él tenía la autorización directa para él poder ir, ¿verdad? Y hacer toda esa persecución que hizo, ¿verdad? Entonces él daba su voto, sí, mátenlos, ¿verdad? Sí, mátenlos, él daba su voto, sí. Imagínense, por eso el apóstol Pablo era duro, ¿verdad? Porque hizo bastantes cosas también fuertes. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Imagínense, todavía los forzó a que blasfemaran en contra de Jesús, ¿verdad? Él estaba enfurecido porque él dice que él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Porque él era un celoso. Recordamos que él era celoso
celoso de Dios, ¿verdad? Y él quería que se hicieran las cosas bien conforme a la ley, y por eso él corrió, ¿verdad? Y fue y estaba persiguiendo a todos los discípulos del Señor, ¿verdad? Porque él quería acabar a esa gente porque pensaba que ellos eran los que estaban mal, ¿verdad? Pero era al revés, él era el mal, él era el que estaba mal, ¿verdad? Imagínense, qué tremendo que dice que los hacía que blasfemaran, dice que los forzó, ¿verdad? A que blasfemaran. Y luego aquí dice, y los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Recordamos, hermanos, que cuando Jesús muere, muchos huyeron a muchas ciudades, ¿se acuerdan? Todos o varios discípulos, y no es que casi la gran mayoría, tuvieron que huir a varias ciudades, a varios lugares de alrededor, ¿verdad? Tuvieron que unos salir corriendo, ¿verdad? Porque si no, pues los mataban, ¿verdad? Entonces, recordamos, hermanos, por eso dice aquí que él tuvo que ir hasta las ciudades extranjeras. El enemigo tal vez, hermanos, pensaría, ¿verdad? Ahora sí, ya se fueron de aquí, ya se fueron de aquí de la ciudad, ya, los corrí, ¿verdad? De aquí. Lo que el enemigo no pensó es que fue todo lo contrario. La palabra todavía se extendió más, porque ese era el plan del Señor, que la palabra se extendiera, ¿verdad? Todo nos ayuda para bien, ¿verdad? El enemigo pensó que hasta ahí ya ellos habían llegado, ya la palabra de Dios hasta ahí había llegado y ya no se iba a expandir más de que Jesús había resucitado. Pero no, al contrario, ellos a donde iban, ellos hacían discípulos, iban para acá y hacían discípulos acá, iban acá y ellos seguían predicando la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso él dice que tenía que ir a ciudades extranjeras, porque allá es a donde también se habían ido a refugiar todos los discípulos del Señor, o muchos discípulos del Señor. Amén. Seguimos en el 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, ¿verdad? Eso lo vimos la vez pasada, en el capítulo que yo estaba dando la vez pasada, decía precisamente esto, ¿verdad? Que estaba esa luz tan grande, decía que era a mediodía, decía que el capítulo que era a mediodía, donde estaba la luz del sol a todo su resplandor, ¿verdad? A todo lo que da. Y dice que aún estaba más fuerte que eso, ¿verdad? Y aquí dice que sobrepasaba el resplandor del sol. Ustedes pueden imaginarse esa luz tan grande, ¿verdad? Que es precisamente la luz del Señor que vino a iluminar el camino de Pablo, ¿verdad? Porque él se encontraba perdido, pero esa luz por fin lo dirigió a ese camino donde Pablo tenía que caminar. Amén. Imagínense que dice, el cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo, no solamente a Pablo, a los que estaban con él también, ¿verdad? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Muchos dicen, a otras versiones dicen, dar topes contra la pared. En pocas palabras, lastimarse uno mismo, ¿verdad? Lastimarse uno mismo. Dura cosa, ¿verdad? Es que tú mismo te estés golpeando, ¿verdad? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él, recordamos la vez pasada que él no iba a perseguir a Jesús. Estaba yendo a perseguir a los discípulos de Jesús, ¿verdad que sí? Pero el Señor no se lo toma así, se lo toma personal y dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Te estás lastimando tú solo, Pablo. Bueno, en ese tiempo Saulo, ¿verdad? Saulo, ¿qué estás haciendo? Te estás lastimando tú solo, ¿verdad? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? A mí me estás persiguiendo, ¿verdad? Yo entonces dije, en el versículo 15, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Ahí le está diciendo, yo soy Jesús.
El mismo Jesús que él estaba en contra, ¿verdad? Y que él iba precisamente a deshacer, a quitar, a exterminar a esas personas que creían en Jesús. Ese mismo Jesús se le apareció a él, ¿verdad? Y se acuerdan que él en ese momento quedó ciego, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y que después tuvo que ir a Ananías, ¿verdad? A orar por él y después se le cayeron las escamas. ¿Se acuerdan de todo eso? Amén. Luego dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Primero le dice, levántate, ¿verdad? Porque recordamos que él cayó a tierra, ¿verdad? Y dice, levántate y ponte sobre tus pies. Levántate de ahí, ¿verdad? Ponte sobre tus pies. Y luego le dijo, porque te he puesto, ¿por qué? Por ministro. Para ponerte por ministro, ¿verdad? Dice que se ha parecido a él para ponerlo por ministro. Yo investigando, hermanos, dice que en latín, ministro significa minus, que es menos, ¿verdad? Entonces le dijo, te pongo en un rango, porque recordemos que Pablo tenía un rango alto, ¿verdad? No era cualquier, era un fariseo, por eso él dice, yo era fariseo, ¿verdad? Era una persona educada, una persona que tenía estudio, que sabía la ley. Él estaba bastante estudiado, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, Pablo, te pongo en un rango menor. Eso le estaba diciendo. Para mí, servicio. Eso significa, ministro, servicio. Un servidor. Amén, un servidor. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Saulo, en ese momento Saulo, te pongo menos. Tú estás aquí en este rango, ¿verdad? Fariseo de fariseos, ¿verdad? Hebreo de hebreos y cuántas cosas más no decía, ¿verdad? Con el mejor de los mejores se fue a estudiar y le dijo, Saulo, estás aquí, ahora te pongo por menos, por servidor. Ahora tú me vas a servir a mí, ¿verdad? Le dijo, tú me vas a servir a mí. Entonces ahora le dijo, tú eres mi ministro, mi servidor, ¿verdad? Tú vas a ser mi servidor y mi testigo. Testigo es una persona que habla lo que mira, ¿verdad? Por eso se acuerdan que cuando van a las cortes se le llama un testigo, porque ese es el que miró todo cómo estuvo la cosa, ¿verdad? Entonces él tenía que ir a testificar a cada ciudad y iba a servirle al Señor. Amén. Iba a ser ese servidor que testificaba la palabra del Señor y no solo la testificaba, sino que también él la vivía, ¿verdad? También él la vivía, ¿verdad? Exacto, era un testigo verdadero, no solamente de que sí lo miré o me pareció haberlo visto, no de los comprados, no. Uno de verdad, ¿verdad? No, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor le dice todavía, te voy a poner un rango menos de lo que estás, porque Saulo, como que te me estás creciendo, ¿verdad? Porque si lo dejaba ahí, hermanos, quién sabe qué fuera a suceder. ¿Se acuerdan cuando le dijo Pablo, ¿verdad? Cuando le dijo que le he pedido al Señor que me lo quite, que me quite el aguijón, ¿verdad? Dice que se lo he pedido, dice, pero viene ¿un qué? No, un mensajero, ¿verdad? Del enemigo, vamos a decirlo así. Dice que me abofetee para que yo no me enaltezca, ¿verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso mismo lo dice él, precisamente en Corintios lo dice, ¿verdad? Entonces, por eso él tenía que ser el servidor del Señor, tenía que estar al servicio del Señor. Y recordamos que anteriormente, donde estábamos leyendo, decía que él, dice que le servía constantemente a Dios de día y de noche, ¿se acuerdan? Lo que leímos en el versículo 7, ahí dice. Él estaba sirviendo al Señor, dice constantemente a Dios día y noche.
Imagínense. Él estaba en constante servicio, no de que ya venimos a la iglesia, ya nos vamos a la casa y nos olvidamos del servicio del Señor. No, Pablo le estaba sirviendo constantemente al Señor, amén. Constantemente, día y noche. Entonces, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ¿verdad? Dice que él lo estaba mandando de ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, ¿verdad? Fíjense en el 18, qué bonito está, que dice, para que abras sus ojos. ¿Se acuerdan lo que les comentaba ahorita? Que dice la palabra que Pablo, el Señor lo dejó ciego. ¿Se acuerdan que a Saulo lo dejó ciego el Señor? Y lo envió con Ananías para que Ananías orara por él. Y dice que cayeron como escamas de sus ojos, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor le está diciendo, yo te abrí los ojos a ti, Saulo, ahora tú se los vas a ir y se los vas a ir a abrir a toda esta gente. Amén. Porque ellos están cegados, así como tú estuviste cegado, Pablo, así esta gente está cegada. Ella necesita escucharte, por eso tú me vas a ser mi ministro y mi testigo para que todas esas vendas se puedan caer, esas escamas se puedan caer de los ojos. Amén. Recordamos que Pablo conocía la ley, pero no conocía a Cristo. Conocía la ley y hacía todo lo de la ley, pero él no conocía a ese Cristo resucitado. Y aquí tuvo el encuentro con Jesús. Y esas vendas de los ojos, esas escamas se cayeron. Esa luz llegó a su vida. Amén. Así como ha llegado a la luz, ¿verdad? Nuestra vida también. Nosotros hemos llegado a esa luz. Esas escamas también ya se han caído. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros testifiquemos la palabra del Señor a donde quiera que estemos. A donde quiera que estemos, hermanos, con quien sea. Tal vez va a haber gente un poquito media dura, ¿verdad? Pero prediquémosle la palabra. Si la reciben bien, si no la reciben, no importa. Nosotros tenemos que predicar la palabra, porque se acuerdan que también nosotros somos ministros. ¿Verdad que sí? ¿Somos ministros? ¿Verdad que sí? Somos ministros, somos servidores. Amén. Somos servidores de Cristo también. El Señor también nos envía a predicar la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 28? ¿Qué dice? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y enseñándoles que las guarden y hagan conforme. ¿Verdad? Esto está en Josué, no me la cambien. ¿Verdad? Pero ¿verdad que sí, hermanos? Tenemos que predicar esa palabra del Señor a donde quiera que nosotros nos paremos. Amén. Que esa palabra, hermanos, es la que va a dar vida a esa persona que estaba tal vez en ese momento como muerta. Amén. Luego dice, hermanos, para que se abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, ¿verdad? Imagínense, hermanos, dice que para que se convierta de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y de la potestad de Satanás a Dios. Ahí está para los que decían que no estaban bajo la potestad de Satanás anteriormente. Sí estábamos bajo la potestad de Satanás porque estábamos haciendo la voluntad de él. Amén. Pero nosotros ahora que hemos conocido a Cristo, que esa luz también nos llegó a nosotros, que también nos quitó esas escamas de los ojos y que pudimos conocer a Cristo, ya no pertenecemos ahí, ¿verdad que no? Ahora ya estamos en luz.
Y ahora como nosotros como luz, ¿qué tenemos que hacer? Alumbrar, ¿verdad? Ahora a nosotros nos pertenece alumbrar, ser la luz, ¿verdad? Decía Jesús aquí en su palabra que somos la luz de aquí, ¿verdad? De este mundo. Somos la luz. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, alumbrar. Que, por ejemplo, si nos están invitando, hermanos, a una reunión y llegan ahí, pues 2, 3, ¿verdad? Personas que no conocen del Señor y empiezan a hacer a veces chistes, ¿verdad? De doble sentido. Y nosotros participar en eso, hermanos, ¿realmente qué estamos haciendo? ¿Estamos dando esa luz? ¿Estamos reflejando que Cristo está en nosotros? ¿Estamos reflejando? ¿Verdad que no? Regresamos a las tinieblas, ¿verdad? Tenemos que mirar, hermanos. Ahora sí que mirar cómo andar, ¿verdad? Tenemos que mirar cómo andamos, ¿verdad? Ser esa luz a donde quiera que nosotros vayamos, amén. Que pueda ver la gente la diferencia, ¿verdad? Que no seamos, que no queramos regresar otra vez o participar. Dice Efesios, no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que vamos a sentarnos ahí y reprender a todos? No, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Pero sí tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Y si no quiere, y hablar de la palabra, si no quiere recibir de la palabra, no importa, hermanos. Nosotros tenemos que seguir hablando, porque también a eso el Señor nos envió a nosotros, ¿verdad? A que esos ojos se abran, ¿verdad? Que esas personas también se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Así como el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó, ¿verdad? Con ese llamamiento santo, ¿verdad? Y que nosotros somos salvos por gracia, dar de gracia, ¿verdad? Lo que de gracia hemos recibido, amén. Seguimos, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, ¿verdad? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, ¿verdad? A la visión. Yo no fui rebelde, yo hice lo que el Señor me envió a hacer. Y yo fui, ¿verdad? Y anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, ¿verdad? Y ahí dice la lista. Él no fue rebelde, sino que él dijo, amén, lo voy a hacer, ¿verdad? Y pues ni modo, ¿verdad? Eso también me llega a mí, pero ¿cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y decimos no, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo rebeldes. Estamos siendo rebeldes, estamos cayendo en rebeldía. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes. Señor, ayúdanos a no ser rebeldes. Porque está tremendo, ¿verdad? Porque aquí Él está diciendo, no fui rebelde a la visión. Cumplí, ¿verdad? Yo fui y hice lo que el Señor me envió a hacer, eso yo fui a hacer, ¿verdad? Y yo también me apunto, hermanos. Muchas veces el Señor nos dice, haz esto, y no lo hacemos. No lo hacemos, no hacemos lo que el Señor nos envía a hacer. Y luego dice, ¿verdad? Que Él fue y le predicó, ¿verdad? A los que estaban en Damasco, en Jerusalén, por toda la tierra, dice, de Judea, a los gentiles, dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento, hermanos, porque hay mucha gente, hermanos, con remordimiento nada más. Sí, porque en el momento te puede doler y puedes decir, sí, me arrepiento de lo que hice, pero es puro remordimiento y realmente no hay fruto, no hay nada, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El que de verdad está arrepentido hace obras dignas, ¿verdad? De ese arrepentimiento, o sea, se va a reflejar. Tu fruto va a ser fruto bueno. Tu fruto
no va a ser un fruto de amargura, de contienda, ¿verdad? No, porque entonces ese no es arrepentimiento. Solamente te sentiste mal por el momento, que te reprendieron en el momento, ¿verdad? Entonces tenemos que dar frutos, ¿verdad? Esas obras de arrepentimiento. No solamente decir, sí, estoy arrepentido, porque, bueno, se tiene que mirar, ¿verdad? Se tiene que mirar. Y la gente, pues es una de las principales porque están aquí, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿verdad? Pero el Señor es el más importante y Él es el que mira. Él es el que mira si de verdad hay arrepentimiento en el corazón o simplemente es una emoción del momento, ¿verdad? Entonces, demos esas obras de arrepentimiento, ¿verdad? Ese fruto, que se pueda mirar el arrepentimiento real y que de verdad nos podamos convertir al Señor. Amén. Que sea esa conversión de verdad. Que no sea solamente decir, sí, creo en el Señor y ya. No. Hay mucho más allá. Es mucho más que solamente decir creo en Dios. Es mucho más allá que decir sí, estoy arrepentido. Hay mucho más, ¿verdad? Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Amén. Solamente así nos vamos a distinguir. Amén. 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Se acuerdan que hasta lo querían matar, no una vez? Aquí él menciona una, pero son muchísimas veces las que realmente lo quisieron matar, lo apedrearon, le hicieron, ¿verdad? Tantas cosas que tuvo que padecer Pablo, ¿verdad? Que nosotros con una de esas ya hubiéramos salido corriendo, ya no nos viera ni el polvo a nadie, ¿verdad? Pero Pablo tuvo que resistir tantas cosas, incluso ese aguijón, ¿verdad? Tantas cosas que tuvo que él pasar, atravesar, a ir a tantas cortes, ¿verdad? Ir a tanta gente, ¿verdad? Salir huyendo de las ciudades muchas veces. Tuvo que hacer tantas cosas Pablo, ¿verdad? Y él seguía firme, sirviéndole al Señor de día y de noche. Qué hermoso, ¿verdad? 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, él sabe quién le estuvo ayudando todo ese tiempo. Amén. Él reconoce quién fue el que estuvo con él todo ese tiempo. Perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Otras versiones dice a ricos y a pobres, ¿verdad? A todos, él agarraba parejo. Chicos, grandes, ricos, pobres, flacos y gordos y altos y chaparritos, de todo, ¿verdad? Él agarraba parejo, él le predicaba a todos, ¿verdad? A todos les predicaba. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Es que él no estaba diciendo nada que no estuviera en la ley, ¿verdad? Él no estaba diciendo realmente nada. Fíjense lo que dice después, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Es que eso ya estaba en Isaías. Eso ya estaba en Isaías. ¿Se acuerdan? Isaías 53, ¿verdad? Ahí marca todo lo que iba a padecer, porque ellos también estaban esperando a ese Mesías. Entonces él estaba predicando y estaba diciendo algo que estaba dentro de lo que ellos mismos estaban creyendo. O sea, él no estaba manipulando nada, ni les estaba diciendo sus propias palabras, ni su propio entendimiento. Él estaba hablando algo que ya estaba marcado en la palabra. Les estaba hablando con la misma palabra que ellos creían. Amén. No estaba hablando nada fuera de contexto realmente. Ellos eran los que tenían ese corazón endurecido y no querían aceptar lo que realmente el Señor había hecho. Amén. Luego dice, hermanos, Pablo insta a Agripa a que crea, ¿verdad? Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo,
estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Fíjense, ¿verdad? Ahí Festo interrumpe y dice, estás loco, Pablo, estás loco, ¿verdad? Tanto estudio ya te tiene, pero ya bien zafado, ¿verdad? Te faltan 2 tornillos o quién sabe cuántos te faltarán, ¿verdad? Gamaliel te dejó loco, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Ese Festo interrumpió, dice ya como que sí estás pero bien loco, ¿verdad? Estás bien loco, Pablo. Pero fíjense él cómo aunque lo interrumpió, ¿verdad? Aunque dijo enfrente de todos, Pablo, estás loco, porque gritó. Pablo, estás loco. Tanto estudio, ¿verdad? Te vuelve loco. Fíjense que Pablo, ¿cómo le contesta? Eso es lo que a mí me impresiona tanto, ¿verdad? Que él dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. No le dice, tú Festo, o no, él jamás perdió el respeto, jamás perdió el respeto. Él sabía lo que era hablar, ¿verdad? Por eso él estaba tan estudiado, porque él no podía, ¿verdad? En ese momento pelear ahí, ¿verdad? Y decir, no, tú Festo, tú eres el loco, ¿verdad? No, sino que él dijo, excelentísimo Festo. Todavía le habló con tanto respeto, ¿verdad? Le dijo, no estoy loco, le dijo, sino que palabras de verdad y de cordura hablaba él, ¿verdad? Hablo palabras de verdad y de cordura, ¿verdad? Él hablando, ¿verdad? Esas palabras que eran del Señor, ¿verdad? Directamente, porque recordamos que la palabra de Dios dice, ve que yo pondré esas palabras en tu boca, ¿verdad? Entonces él, por eso cada vez que él se presentaba, él no tenía miedo porque él sabía quién estaba con él. Él sabía quién es el que iba a responder por él. Amén. Por eso él dice ahí en su palabra, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo ahorita, que dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Porque él reconoce, ¿verdad? El poderío del Señor. Amén. Él sabe quién es el que lo envió. Amén. Que no fue cualquier persona. Y él sigue hablando, pero hablando con esas palabras de respeto todo el tiempo. Él jamás perdió el respeto hacia ninguno de los que estaban ahí. Amén. El 26. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, ¿verdad? Todavía Pablo le dice, yo sé que tú sí crees. Yo sé, ¿verdad? ¿Crees a los profetas? Le dijo Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Imagínense que Agripa todavía dice, ya casi me convences, ya casi, ¿verdad? Me hago cristiano como tú, ya casi. ¿Pero qué creen? Que ese casi al Señor no le sirve. Ese no sirve. O estamos o no estamos, o somos o no somos, ¿verdad? O queremos o no queremos, ¿verdad? O aceptamos o no aceptamos, ¿verdad? Y entonces él dice, ya casi. No, ya casi no sirvió. Ya casi ya casi se salva Agripa de las llamas del infierno y dijo no. Esa es la tristeza. Esa es la tristeza, que Agripa tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio, de aceptar a Cristo y de entender lo que Pablo estaba predicando en ese momento, y él dijo no. Y más que Festo estaba interrumpiendo ahí en medio y dijo, estás loco. Entonces Agripa, imagínense haber dicho, pues si digo que sí,
pues ahorita va a decir que también estoy loco. Esto también va a decir que también estoy loco con él, ¿verdad? Que hay más locos aquí, ¿verdad? Pero Pablo dice, ojalá, ¿verdad? Que por poco, por mucho, pero que no solo tú, sino todos los que me escuchan, ¿verdad? Fueran como yo, fueran cristianos, ¿verdad? Porque a eso iba realmente Pablo dispuesto, para ver si él podía, ¿verdad? Que sabemos que es el Señor, ¿verdad? Por palabras, ¿verdad? Del apóstol Pablo, que iba usando como instrumento a Pablo, ¿verdad? Para que pudiera predicar la palabra, ¿verdad? Entonces ahí Agripa tuvo la oportunidad de decir, sí creo en los profetas, sí creo en Jesús, sí creo que resucitó, yo creo. Pero él dijo ya casi me convencía. En pocas palabras dijo, no, ¿verdad? Porque se nota que sí estaba creyendo, que sí, o sea, como que sí quería, pero hay algo que lo empujaba a no. Y así a veces, hermanos, estamos, muchos de nosotros, ya casi lo hacía, ya casi le hablaba a esta persona del evangelio, pero no le hablé. Ya casi, ¿verdad? Y ese casi, ¿qué creen? No sirve. No sirve. Porque ¿qué tal si esa persona estaba pensando en el suicidio cuando llegara a su casa? Y usted ya casi le hablaba, pero ¿qué pasó? Llegó y hizo lo que iba a hacer, porque nosotros no pudimos hablarle, porque ya casi le hablábamos, ¿verdad? Porque ya casi le hablaba, ya casi, ¿verdad? Y así nosotros, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, hermanos, quiero creerlo así, que todos los que estamos aquí dijimos, sí creo. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús resucitó, yo creo que ese Jesús no solamente murió, sino que resucitó y me resucitó a mí juntamente con Él, porque yo también estaba muerta. Amén. Yo quiero creer que así cada uno de nosotros dijimos, no dijimos ya casi, no, sino que dijimos sí, sí creo, porque solamente tenemos dos opciones, hermanos, decir sí o decir no. Porque si, así como dijo Agripa, ya casi, pues, ¿qué crees, Agripa? Ya casi te ibas al infierno y pues ni modo, dijiste que no y sí te fuiste, ¿ah? O ya casi el Señor te rescataba de ahí, de esas llamas, y pues ya casi, ¿verdad? El ya casi, pues no, hasta ahí queda, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que predicar el evangelio, ¿verdad? Primeramente. Y nosotros mismos, como dije anteriormente, dar ese fruto, esas obras, ¿verdad? De arrepentimiento. Amén. Que no solamente sea remordimiento, sino que sea realmente arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Ese arrepentimiento verdadero que hace, ¿verdad? Esas obras de arrepentimiento, que se notan. Amén. Y que cuando alguien llegue y nos pregunte, ¿verdad? ¿Crees realmente en el Señor Jesús? Que podamos decirlo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque para nosotros, a lo mejor para muchos es locura, así como era para Festo, eso era locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios, amén. Para nosotros ese es poder de Dios. Eso no es cualquier cosa, como lo decía Festo. Era locura para él, sí. Era locura para los demás, sí. Pero para Pablo eso era poder de Dios, porque el poder de Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Amén. Porque ese poder de Dios pudo a nosotros salvarnos también. Amén. Porque nosotros por eso estamos de pie. Amén. Porque estábamos, hermanos, muertos, ¿verdad? Estábamos en aquel lodo, ¿verdad? Se dice que el lodo cenagoso es un lodo pegajoso, ¿verdad? Que nada más uno se embarra más y uno menos puede salir, ¿verdad? Más uno, en vez de que salga uno, más se embarra uno, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros, al menos yo sí estaba ahí. Pero el Señor fue y me levantó y no me dijo, ya casi te sacaba. No, el Señor me sacó y me dijo, estás salva, porque así lo dije yo, amén.
Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, hermanos. Y así, hermanos, así como el Señor, ¿verdad?, rescató a Pablo, ¿verdad? Y Pablo iba y daba testimonio a todas las cortes, a todos los lugares. Sabemos que por eso mismo el Señor lo había enviado, ¿verdad? Porque él tenía la preparación para poder hablar. Por eso él hablaba con ese respeto. Amén. Nosotros tenemos tanto que aprender del apóstol Pablo. El apóstol Pablo me enseña tantas cosas, ¿verdad? Tan hermosas, que yo digo, wow, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, estando tirado ahí entre tantas piedras que le aventaron y lo sacaron, ¿verdad?, de la ciudad, ¿se acuerdan? Lo sacaron de la ciudad a rastras. Y dice que lo rodearon y todavía él se levantó y se metió otra vez a la ciudad a predicar. Imagínense, en vez de que diga, no, ya me voy porque aquí me apedrearon o tuviera miedo. No, él otra vez volvió a entrar a predicar el evangelio. Amén, que nada lo paraba. Era imparable ese Pablo. Amén. Vamos a seguir, hermanos, en el 30, ya casi terminamos. Este capítulo está un poco corto. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Imagínense, muchos dicen, tal vez fue un error haber apelado a César, pero realmente no era un error porque todo estaba en el plan de Dios. Amén. Y ustedes lo van a ver en los siguientes capítulos, ya que faltan, que ya solamente nos quedan 2, pero era necesario, ¿verdad? Y si se acuerdan, el apóstol Pablo había dicho que él se había propuesto en su corazón ir a Jerusalén e ir a Roma. Él se había propuesto ya en su corazón desde antes, ¿verdad? Entonces hasta que por fin el Señor le concede ir en su tiempo, obviamente, ¿verdad? Pablo sí nunca pensó que fuera a llegar en cadenas, ¿verdad? Eso sí no se imaginó él. No se imaginó que fuera a llegar a la corte, ¿verdad? Ahí a apelar a César. No se imaginaba eso. Él pensó que iba a llegar como a todo lugar a predicarles a todos los romanos ahí, pero no. El Señor tenía otros planes para él. Amén. Y ahí es a donde se va cumpliendo la palabra, ¿verdad? Se va cumpliendo la palabra. Por eso muchos dicen, no, pues entonces creo que fue un error haber apelado para César, si aquí ya lo hubieran soltado, ¿verdad? Porque dicen, no le encontramos nada, nada le encontramos. Y Festo seguramente se quedó sin escribir nada, porque de por sí quería escribir y no pudo escribir nada, ¿amén? Y qué bonito, ¿verdad? Que quieran levantarte un falso, pero te tengan que estar estudiando bien y no encuentren nada, ¿verdad? No encuentren nada. Eso es lo bonito, que todos querían culparlo de algo, pero no encontraban nada. Festo quería escribir, no encontraba nada. Al contrario, Festo y Félix, ellos dicen que los dos querían congraciarse con los judíos. Querían congraciarse con los reyes, querían congraciarse, ¿verdad? Pablo no buscaba eso. Pablo quería agradar a Dios. Él no quería quedar bien con nadie. Amén. Él simplemente quería agradar al Señor, ¿verdad? Eso es lo que Pablo buscaba. Y ese era el propósito del Señor, amén. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica? No. Algo, hermanos, que quieran agregar. Está abierto para ustedes. Algo, o algo con lo que se hayan quedado esta noche. No se quedan con nada.
Sí, amén. ¿Verdad? Dice, vana entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe, ¿verdad? Entonces en vano sería que tuviéramos confianza en algo que no existe, ¿verdad? Vano fuera, pero nosotros sabemos que nuestro Jesús resucitó, amén, y está vivo, amén. ¿Alguien más, hermanos? Luisito está bien puesto para el micrófono. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, yo. A ver, Gracias, Luisito. Señor. Algo que me llamó la atención de lo que comentaba acerca de algo que me llamó la atención fue de que en los tiempos de cuando Pablo, Saulo antes de ser Pablo, no recuerdo el versículo, pero lo que me llama la atención que, como lo que comentaba al principio, de que cuando Saulo perseguía a los discípulos, a los cristianos, quizás el enemigo pudo haber pensado que estaba ganando una batalla, ¿no? Cuando en realidad la palabra se estaba expandiendo más. Y eso es lo que compartió usted y es algo que realmente me impacta a mí. Cuando la palabra se cumple, que todas las cosas nos llegan a bien. Lo que quería compartir. ¿Alguien más, hermanos? Pues ya, si nadie más tiene nada que decir, ¿verdad? Entonces le voy a dejar la palabra al pastor, hermanos. Ha sido de bendición poder compartir con ustedes. Y pues yo también me voy llena, ¿verdad? Bien, bien llena y me ha enseñado mucho, mucho la palabra. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Y su misericordia es para siempre. Gloria a Jesús.